Muy bien, hermanos, pues vamos a leer ahora la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en los versículos del 23 hasta el 26. Y dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Entonces nos quedamos viendo los versículos anteriores, la corrección que hizo el apóstol Pablo a los creyentes, a la iglesia en Corinto, acerca de su manera de celebrar la cena del Señor, esos abusos que venía de no ver la santidad de esta ordenanza, confundirla con una comida, digamos, común, ¿no? O mezclarla con una comida común, aunque fuera fraternal, una comida en la que los hermanos pues pueden compartir, ¿no? Pero sin ver que realmente era una ordenanza, un sacramento, ¿no? Y no hemos de tener miedo de utilizar esta palabra sacramento, que muestra, por un lado, pues, bueno, es una promesa visible de Dios y por lo tanto es un compromiso cierto del Señor para con los creyentes, para con su pueblo. Y también nosotros, al tomarlo, estamos tomando este sacramento, estamos también tomando este compromiso con el Señor, y de esta manera pues se ve este pacto que tenemos con Él. Es un pacto en el que la prioridad y la iniciativa siempre la tiene el Señor. Es Dios quien establece ese pacto con los creyentes, con la Iglesia. No proviene de la iniciativa de los creyentes. Dios no está esperando hasta ver, digamos, méritos en nosotros para poder, digamos, utilizando la palabra bíblica, cortar el pacto con nosotros, ¿no? Establecer el pacto, hacer pacto con nosotros. Son unas palabras, son unas promesas que nos preceden, y esto muy claramente en aquellos que han recibido el bautismo en la infancia, como niños, ¿no? Las promesas preceden a cualquier respuesta nuestra de fe, pero de todas maneras, como todo buen pacto entre los hombres, pues los pactos entre los hombres se guardan entre dos. Así es también el pacto de Dios con los creyentes. Y entonces los sacramentos son estas señales visibles por las que Dios nos está certificando pues su pacto y sus promesas, ¿no? Y bien, pues entonces aquí lo primero que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 23 habla de, vemos, ¿no? El lenguaje de recibir y dar. Lo que he recibido del Señor también lo he entregado. Entonces es la idea de la tradición, ¿no? La tradición es aquello que se recibe del pasado, pero que también se entrega al futuro. Pues sabemos que este sentido, tradiciones, tiene un sentido básicamente negativo, ¿no? En nuestros círculos, por supuesto, porque sabemos normalmente se utiliza
en el sentido católico romano, ¿no? De las tradiciones que no son de la palabra de Dios, que son de fuera de la palabra de Dios en la Iglesia, ¿no? Pero que son de los hombres, no de la palabra de Dios, y que tienen igual peso, igual valor que la palabra de Dios. Entonces, bueno, tiene el estatuto que tiene en el catolicismo romano es que es igualmente con la escritura, la tradición, una fuente de la revelación. Son las dos fuentes. Y entonces las dos están por un igual, ¿no? Y, por supuesto, en este sentido, pues hemos de rechazar la noción, sobre todo, de que la tradición en la Iglesia tiene el mismo valor o tiene el mismo peso que la palabra de Dios, pero de todas maneras, ¿no? La idea en sí mismo de tradición, sobre todo, hemos de darnos cuenta, no es mala porque la encontramos en la Biblia. En la Biblia nos encontramos con tradiciones, pero son tradiciones bíblicas. Y el apóstol está transmitiendo a los creyentes, es decir, a nosotros, pues lo que es esta ordenanza, lo que es este sacramento, cómo lo tenemos que celebrar, por lo tanto. Lo ha transmitido y nos ha llegado a nosotros en estos 2000 años, ¿no? Pero bueno, vemos que no es entonces una tradición de los hombres, ¿no? Sino es una tradición de la palabra de Dios, ¿no? Que está explícita en la palabra de Dios y que se dirige a nosotros directamente con su autoridad. Entonces vemos, es del Señor. Esto sin duda hace referencia a ¿qué? A las palabras de la institución del Señor Jesús en la noche que fue entregado, como dice, la noche que fue entregado, tomó pan en la última cena con los discípulos, ¿no? Y allí el Señor Jesús instituyó la cena del Señor que se tenía que observar, guardar, celebrar después de su muerte. Aquí está Él anunciando por adelantado que iba a morir. El Señor Jesucristo por adelantado estaba anunciando su muerte. Y nos dice en el versículo 26 que nosotros, cada vez que comemos el pan y bebemos la copa del Señor, pues entonces también estamos anunciando esta muerte. Evidentemente es distinto. Nosotros lo miramos para el pasado, el Señor Jesús y sus discípulos miraban al inmediato futuro, lo que iba a ocurrir a la mañana siguiente. Pero estamos anunciando en el sentido de proclamando, estamos anunciando en el sentido de predicando, estamos anunciando solemnemente, por lo tanto, la muerte del Señor Jesús y sus beneficios en cuanto a la salvación para con nosotros. Y es algo, por lo tanto, que tiene lugar, es algo que acontece cuando los creyentes se reúnen en uno. Veíamos también que era lo que decía el apóstol Pablo en el texto anterior. En las reuniones expresas de la Iglesia para tomar, pues entonces, la cena del Señor. Entonces, es algo que nosotros hemos de hacer sobre este patrón, sobre esta regla, sobre estas palabras, ¿no? En los distintos relatos del Nuevo Testamento, de los sinópticos, ¿no? Pues, vemos aquí a lo mejor puede haber pequeñísimas diferencias en cuanto a una palabra o en cuanto a la forma, ¿no? Eso no es ningún problema, porque eso es lo mismo también que ocurre con el resto de los relatos, ¿no? De las historias que cuenta cada uno, pues a su manera, con un pequeño enfoque cada uno. Entonces, sustancialmente es lo mismo, por supuesto, y pueden, por supuesto, también ser usadas cualquiera de las tres de los sinópticos
en la celebración de la Cena del Señor, pero de todas maneras después esta forma, se puede decir, apostólica, esta forma del apóstol Pablo, ¿no? Que podemos decir que, bueno, no vamos a decir que es la estándar, ¿no? Pero sí que, bueno, pues es la presentación apostólica, ¿no? Para la Iglesia. Entonces el Señor Jesús, la noche fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿no? La cena del Señor también se hizo sobre el esquema de la cena de la Pascua, ¿no? Y bueno, pues hay elementos de esta cena de la Pascua, la acción de gracias, la comida del Cordero Pascual, y entonces sobre esa comida se va a superponer, se va a reemplazar con la cena del Señor. Entonces está la acción de gracias y partió entonces el pan diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces vemos esta superposición. Aquí ya es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y está presentado, por lo tanto, con el partimiento del pan, y este partimiento del pan que habla de su muerte, como dice en el versículo 26. Su muerte, pues en la cruz, en sacrificio para con el Padre, y entonces pues lo tomamos este pan, pues con estas palabras, acompañándolo o precediéndolo con estas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vemos, está hablando de la muerte y del sacrificio del Señor Jesús. ¿Para quién es? Para los elegidos, para los que Dios ha amado desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo pues para la salvación de ellos. Entonces, de la misma manera que Jesucristo en Juan capítulo 17 dice: yo pues no oro por el mundo, sino oro por los que tú me has dado, pues también este acto del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, la intercesión como nuestro sumo sacerdote es para su pueblo, pues también vemos esto mismo en cuanto a su obra como sacerdote en su ofrecimiento como sacrificio. Bien, hemos de tomarlo con esta palabra: esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Lo mismo también en cuanto a la copa. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, la copa, el vino de la copa, de la misma manera que el pan viene a representar el cuerpo partido, muerto del Señor Jesucristo, la sangre, pues es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio por el pecado, lo cual también, por lo tanto, anuncia su muerte. El pan, el cuerpo partido, la copa, la sangre derramada. Y lo tomamos, ¿no? Lo tomamos, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Yo creo, no lo he consultado en comentarios, pero yo creo a primera vista o a priori que esta expresión nuevo pacto en mi sangre más bien es una manera de hablar, una forma, digamos, no sé si retórica o habrá alguna expresión así, algún nombre para esta expresión, para hablar de la sangre del pacto, ¿no? El nuevo pacto en mi sangre pues sería para hablar la sangre del pacto, como por ejemplo en Hebreos capítulo 10, versículo 29, cuando habla de aquel que tuviere por común la sangre del pacto.
en la que ha sido santificado, del nuevo pacto que el Señor ha establecido, como también enseña Hebreos, por medio de la muerte del mediador, que es el testador, ¿no? Entonces, con su muerte tenemos la herencia o pacto, ¿no? Es la misma palabra que el Señor ha dado para su pueblo. Bien, pues entonces también vemos, tanto en el versículo 24 como en el versículo 25, tenemos esta palabra en memoria de mí. Cuando lo hacemos, conmemoramos y proclamamos la muerte del Señor, como hemos leído en el versículo 26. Y al hacerlo también conmemoramos en el sentido de hacer una conmemoración, sí, un recordatorio solemne de su muerte. Es una especie de representación visual de su muerte, y entonces al hacerlo, pues la estamos conmemorando. Entonces vemos, por una parte, esto va bien porque excluye que realmente el sacrificio del Señor Jesús esté teniendo nuevamente lugar en la Iglesia, en la celebración de la cena. El sacrificio del Señor Jesucristo, como enseña una y otra vez la carta a los hebreos, es una vez y para siempre. No es un sacrificio que tenemos que estar repitiendo. Entonces es una conmemoración de este sacrificio hecho una vez y para siempre. Y bien, pues entonces alguien podría decir, bueno, pues si es así, si en la cena es una proclamación de este sacrificio del Señor Jesús, si es una conmemoración, ¿no?, de este sacrificio, y si el pan y la copa, pues es digamos, los medios visibles que representan el cuerpo y la sangre, entonces tenemos aquí simplemente una celebración simbólica, ¿no? Y entonces es algo simplemente una celebración simbólica de su muerte, es una conmemoración y es también un momento en el que los creyentes expresan su fe en el Señor Jesucristo y renuevan también su compromiso con Él. Lo que habíamos dicho antes del pacto, de que el pacto es entre dos, de la bilateralidad, si se puede decir, ¿no?, de corresponder a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de Cristo, con nuestra propia fidelidad. Entonces, de esa manera estamos profesando nuestra fe. Y alguien pues podría decir, si es así, entonces la visión, podemos decir, ya sabemos, zwingliana, ¿no?, o simbólica, sería la que sustenta esto, ¿no?, este texto, o sustenta la Biblia. Sería la posición bíblica. La cena no tiene, pues, de esa manera ningún misterio, ¿no? ¿Se puede decir? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, ya todo esto ya lo vimos cuando estábamos considerando el capítulo anterior, ¿no? Aquello que vimos de la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, 16, o sea que antes, ¿no?, pues ya estas palabras también están precedidas por estas otras, ¿no?, en el capítulo 10, y vemos que en la cena del Señor hay una comunión espiritual
con el cuerpo y con la sangre de Cristo, es decir, con Cristo mismo. Entonces, ¿qué hemos de decir a lo que estábamos diciendo? Que, por supuesto, lo que dice esta posición es cierto. Es cierto que en la Biblia, en la celebración de la cena, es esto, es una conmemoración, ¿no? Y es sí, los elementos representan, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Es cierto. Pero no es toda la verdad, ¿no? No digo yo que se queda a medio camino, ¿no? Pero le queda, pues, ver toda la verdad, en todo caso. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta esto que hemos visto, que es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, es la comunión con Cristo. Y entonces, en la cena hay una presencia espiritual de Cristo en la cena, que no está en el pan y en la copa. El pan y la copa, el vino, no se transforman, no dejan de ser pan y vino, o pan y copa, para transformarse en cuerpo y sangre, ¿no? Aunque nosotros no lo veamos. No es algo que tiene lugar en el pan y en la copa, sino en esta comunión con Cristo, que se da al tomar el pan y la copa, porque dice, esto es el cuerpo y esto es la copa y el vino. Las discusiones que tenía Lutero y Calvino, pues, Calvino no, Lutero y Zwinglio, pues, bueno, fueron desmedidas, ¿no? Creo yo, por parte, sobre todo de Lutero, pero él trataba de resguardar este punto que es también tan importante, ¿no? Que es que no es solamente el pan representa y la copa representa, sino que al tomar el pan y la copa, tomamos y recibimos a Cristo. Espiritualmente. Espiritualmente. No en el pan y por la copa, pero por medio del pan y la copa, o mejor dicho, tomando el pan y la copa, recibimos espiritualmente a Cristo. No solamente los beneficios de su sacrificio, sino a Cristo. Espiritualmente, una vez más. No es algo físico, no estamos masticándolo, no lo estamos llevando físicamente a nuestro interior. Es algo que ocurre en nuestra alma, en nuestro ser interior, cuando participamos. Tenemos esa comunión con el cuerpo, con la sangre, con Cristo mismo. Y esto es entonces la gran maravilla que nos asombra, ¿no? Nos asombra realmente el pensar que ocurre esto, que somos tan privilegiados, que el Señor ha instituido esto para la Iglesia, para los creyentes, y que es un tesoro tan inestimable, que por medio de una celebración, un sacramento, ¿no?, podamos tener esa comunión con el cuerpo, con la sangre, con Cristo mismo. No solamente con los beneficios de su obra, ¿no?, de recibirlos, que Él obra en nosotros, sino espiritualmente a Cristo. Entonces esto es algo que realmente nos desafía, si lo paramos a pensar, con qué respeto, reverencia
santidad hemos de contemplarlo. Y bueno, pues creo que es bueno que tengamos la cena del Señor en tan alta estima, que es algo que es reservado para un tiempo especial en la Iglesia. Algo especial, porque se merece entonces que por nuestra parte lo hagamos con toda la reverencia, con todo el temblor, con toda la expectación también de hacer las cosas correctamente y conforme a la voluntad del Señor. El Señor pues nos ha dado el participar del sacramento hará unas pocas semanas, ¿no? Podemos ver que estamos a medio camino, casi, de la próxima celebración, y tengámoslo esto también presente para que estemos acordándonos de esta última celebración y esperando también pues, esta próxima que vamos a tener, ¿no? La voluntad del Señor próximamente. Pues gloria a Dios a que nos da tan gran maravilla el poder participar de Cristo en la cena.